Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé por dónde andan ni a qué horario me están viendo. Vamos a empezar en esta grabación y en este primer encuentro de descodificación biológica transpersonal. Vamos a hacer el taller. En este taller vamos a ver simplemente una aproximación a este método, una aproximación a esto que hacemos y que vivimos y que ya es una filosofía y es una medicina holística y es muchas cosas, ¿no? Entonces, la cosa primordial ahora es que el taller y todos los talleres, inclusive la formación, no se tratan solo y ni siquiera se intenta que lo primordial sea, sí, va a haber mucho conocimiento, va a haber mucha explicación teórica, pero lo principal y lo que sí o sí queremos que sea realmente el taller y que sea realmente la formación, si alguien lo hace, es lo que nos pasa dentro nuestro. Eso es lo que realmente nos transforma, eso es lo que realmente nos profundiza en nosotros y lo que nos hace conocernos. Entonces, este rato vamos a estar abocándonos paso a paso de los primeros partes de este camino. Este camino se basa en ir descubriendo distintas cosas nuestras en la primera etapa y la dividimos así porque normalmente nuestra atención es de esa forma. La dividimos primero, vamos a analizar el cuerpo, después vamos a analizar las emociones y después vamos a ver las cuatro puertas a la mente profunda, a algo más que nos pueda ayudar a estar en el presente. Vamos a ver cuatro de las puertas clásicas que no siempre usamos, que las tenemos todo el tiempo disponibles, pero que implica un poco salir del automático para verlas. Entonces, en este primer encuentro, nosotros básicamente lo que vamos a ir haciendo es hablando de principios, hablando de leyes, que en la biología hay leyes, o por lo menos en la biología holística que estamos haciendo, que viene de la nueva medicina germánica, viene de un tal doctor Hammer, que básicamente nos empezó a decir, miren, tienen un cuerpo, pero ese cuerpo no trabaja solo. Así que ahora les voy a mostrar un gráfico que, si lo ven, pasamos a la pantalla y ahí dice, tenemos una psique que es en su 97%, en ese color azul, es de manera inconsciente. ¿Qué significa que no se ve? Que tiene un funcionamiento, nuestra forma de sentir, de pensar, nuestra memoria, tiene un funcionamiento que está 97% oculto, 97% que no sabemos qué pasa así a simple vista o a simple observación interna, no lo vemos. Y un 3% que es todo eso que nosotros creemos que sí sabemos, y no digo que sabemos porque también está bastante teñido, es bastante optimista ese 3%. Entonces lo que vamos a ver básicamente es una manera de ir transitando desde ese 3%, ese 97% irlo ampliando, o por lo menos ser consciente de que está oculto. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar otra mirada bastante diferente de lo que hasta ahora eran, como decimos, la primera parte del camino serán los síntomas. Estos síntomas no están ahí porque sí y tienen un sentido profundo más allá de las cosas externas. Entonces, pasando al siguiente gráfico, ahí vemos que tenemos varias partes dentro de nuestro lenguaje biológico, o sea, dentro de lo que nosotros vivimos, tenemos un montón de síntomas que están diciendo cosas. Entonces, breve cuento la historia. El doctor Hammer, médico oncólogo alemán, vive una situación muy frustrante, muy dolorosa para él, que es que tenía un hijo, este hijo sale a navegar y finalmente llega a un punto en el que esta embarcación recibe una bala y obviamente el hijo del doctor Hammer también la recibe y esa bala impacta en este chico, durante un tiempo está en coma y finalmente fallece. A lo que luego de 4 meses
de todo esto, el doctor Hammer desarrolla cáncer de testículo. Entonces él dice, bueno, pero ¿qué tendrá que ver? ¿Cómo puede ser que tengo un shock, tengo un impacto, tengo algo que me fue realmente doloroso y por otro lado tengo esta sintomatología, tengo este síntoma? Entonces ahí vemos que evidentemente lo que pasaba era, y lo que el doctor Hammer empezó a inducir, luego hizo y desarrolla todas las leyes biológicas, dice, no solamente mi cuerpo reacciona al entorno inmediato, al entorno de mi comida, mi clima, mi situación de cuestiones físicas, sino que también, evidentemente, mi cuerpo está reaccionando a mi entorno psicológico, a mi entorno interior. Y no solo eso, sino que toma realmente y en muchísima profundidad y con ganas de resolver lo que realmente he vivido, porque un cáncer de testículo no se hace como una respuesta momentánea, se hace como una respuesta muy profunda frente a un conflicto, que en ese caso evidentemente era la pérdida de un hijo. Entonces a partir de ahí es que el doctor Hammer dice, ah no, entonces lo que pasa es que cuando yo tengo un síntoma, el órgano que manifiesta ese síntoma tiene una metáfora para ese 97% que decíamos que es el inconsciente. Entonces, si mi órgano tiene una función, esa función de alguna forma, bajo algunas normas, mi psique lo entiende y lo usa para eso, y entonces adapta mediante justamente el funcionamiento de la psique la función que quiero transformar en mi mundo y la función biológica. Por eso hablamos de un lenguaje biológico, porque todo lo que dicen nuestros órganos, si entendemos el sentido profundo que tienen, está regido por la psique y está tratando muchas veces de responder a cosas que son internas, que son de nuestra forma de ver a los demás, de nuestra forma de ver nuestras situaciones, que no le hayamos respuesta bajo determinadas condiciones y que terminan siendo un síntoma con el ánimo, con las ganas que tiene esta parte profunda nuestra, nuestro sistema operativo, de resolverlo, pero ya no en el mundo práctico, porque llegado a determinadas condiciones que ahora vamos a ver, ya no hay respuesta en el mundo práctico y se busca la practicidad de una función, de un funcionamiento muy arcaico que es el inconsciente y en este caso el inconsciente biológico. O sea, si yo ya no le encuentro respuestas a esta situación, a esta relación, a esta circunstancia que vivo, mi inconsciente biológico echará mano de las funciones, del sentido biológico, o sea, para qué funcionan y a qué metáfora responde cada órgano, y a partir de ahí se echará mano en el órgano que corresponda, en el momento que corresponda, la respuesta biológica que corresponda. Entonces empezó a partir de ahí todo un estudio y una investigación que llega hasta nuestros días, en la cual empezamos a ver al ser humano con un componente primordial que estaba perdido de vista, que siempre estuvo, pero que no lo hemos dado la dimensión real que tiene. Entonces, ahí vemos un gráfico, ahí les muestro, en el cual tenemos tres partes, un triángulo, y en la parte de abajo tenemos, por un lado, el cerebro. Por otro lado, hay unas bolsitas que quieren representar tejidos y órganos. Entonces tenemos por un lado nuestro cerebro y nuestros órganos, y la medicina tradicional se ha enfocado y se ha abocado a la relación entre esos dos, o sea, entre los órganos y el cerebro, entendiendo como que el cerebro es una especie de director, y el doctor Hammer agrega un poco más de profundidad en eso. Entonces, ¿qué se ha dedicado a la medicina tradicional? Y lo que hemos visto desde Hipócrates hasta estos días es que hay neurotransmisores, neuroreceptores, hormonas, todo un sistema nervioso que es el que, en el que participa nuestro cerebro, y en él está esa relación entre determinadas cosas que parecen órdenes del cerebro y la respuesta de los órganos. Lo que no estaba claro era que cuando hay somatizaciones, ¿quién manda esa orden o qué
lógica sigue esa orden. Entonces, eso es lo que el Dr. Hammer empieza a desentrañar y a explicar, y finalmente llega a esta cuestión de la descodificación biológica, o en ese momento era la nueva medicina germánica. Entonces se le agrega una tercera pata, una tercera parte de la ecuación, que es la psique. O sea, cuando la psique manda una orden, y es ella la que manda la orden al cerebro, y el cerebro pasa, vamos a una metáfora, imagínense que yo tengo una hoja en blanco que cuando la imprimo me escribe hola sin H. Yo puedo ir y escribir en el papel con una lapicera de un color parecido a la impresora la H que le falta a ese hola impreso en la hoja. Pero en realidad, si yo realmente quiero responder y resolver el problema de fondo, tendré que irme a la computadora y al sistema donde estoy escribiendo y poner esa H. De esta forma, en esta metáfora, en este ejemplo, la intención es que entendamos que el sistema es el que maneja todo y es el que manda todas las impresiones. La impresora en este ejemplo sería nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que dirige bajo órdenes de la psique nuestro sistema. Y después finalmente están los órganos que ejecutan y donde son ejecutadas esas órdenes. Entonces, el director general de todo esto es la psique. Mucho más abarcativamente y bastante más adelante en este curso veremos lo que es la mente. Pero la psique, vamos a decirlo de esta forma, como para introducirnos, como una aproximación, es la parte microscópica de nuestra mente que está identificada con nuestro cuerpo y con nuestras memorias. A eso, por lo menos acá, a eso le vamos a decir psique por este ratito. Entonces, la invitación de este taller no es a que me crean nada, sino simplemente a poder transitar y vivir todo esto de otra forma. Cada cosa que yo digo está destinado a ver qué les pasa, qué sentimos con ello. A partir de ahí se vive realmente el taller de manera interna. Entonces, es fundamental entender que además de cerebro y órganos tenemos psique y que interactúan todo el tiempo. Y no hay un momento en el que no esté participando la psique en la ecuación. Obviamente que si, por ejemplo, como algo en mal estado, mis órganos van a tener lo van a detectar y van a decir, no, esto lo tengo que devolver, y tendré náuseas y tendré distintos síntomas que me ayuden a expulsar eso que es indigesto, que es algo que yo siento que no me va a hacer bien. Pero muchas veces estamos, por ejemplo, en situaciones donde nos juntamos con bastantes personas o con varias personas y a partir de ahí tengo un síntoma quizá también digestivo, pero a los demás no les pasó eso. Entonces, no puedo decir que es la comida en particular, no siempre. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver que el condimento extra que tenía mi comida es mi interpretación de lo que está pasando en ese entorno. No solamente estoy digiriendo comida, sino también estoy aprendiendo a digerir todo lo que me dicen los demás y todo lo que yo pueda interactuar y a veces por algunas identificaciones que tenga, ir defendiéndome de los demás, y a veces quizá algún comentario, alguna mirada, alguna cosa que yo sobreinterprete pueda hacer lo que realmente me está cayendo mal, ¿sí? Entonces la invitación es a poder transitar todo esto de otra forma y dentro de ello es la parte de este lenguaje biológico, que al principio nos habla de nosotros mismos. Es como una sensación de que cuando yo empiezo a escuchar, porque cada órgano también en la etapa del síntoma que estamos tiene una forma de manifestarse, y por eso yo sé si el conflicto que pueda estar teniendo lo estoy transitando, me estoy resistiendo, lo estoy mirando, lo estoy evadiendo. Entonces, cada una de esas cosas nos va a llevar a conocernos a nosotros. Pero si seguimos un poco más, este lenguaje biológico nos puede estar enseñando a entender de dónde vengo, entender
y al ser un lenguaje puedo escuchar como una especie de interlocutor que puede ser mi inconsciente más abarcativo, mi inconsciente más profundo, y empezar a entender cómo se siente y cómo se escucha y cómo se vive haber venido y estar ahora compartiendo un clan familiar en el cual hay emociones que compartimos. Entonces al principio me conozco a mí, después eso va agrandando y además de seguir conociéndome, voy a conociendo a mi clan familiar. Y si sigo, voy a conocer a las personas de esta época. Y si sigo, voy a conocer cada vez más abarcativamente la mente. ¿Sí? Entonces esa es la invitación, porque cuando tenemos este nuevo mensajero, como una especie de WhatsApp que tenemos interior, podemos empezar a ver quién nos habla del otro lado, qué nos habla del otro lado. Y no es otra cosa que nosotros mismos, pero de una manera mucho más abarcativa, mucho más amplia. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces ya vimos los principios, ahora vamos a pasar a ver lo que es la primera ley. Entonces decíamos, tenemos un principio en el cual entendemos que ya no es solamente mi cerebro y mis órganos, sino que también está incluido, está siendo parte nuestra psique, nuestra forma, nuestro sistema operativo, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver a los demás y de vernos a nosotros mismos. Entonces, a partir de ahí, el Dr. Hammer lo que hace es desarrollar una ley, ¿sí? Y es raro escuchar ley dentro de la biología porque no estamos acostumbrados a verlo de esa forma. Casi siempre lo que escuchamos son postulados o son supuestas o suposiciones o estadísticas, pero en todo lo que es la nueva medicina germánica y posteriormente la biodescodificación o descodificación biológica, lo que nosotros vamos a ver son leyes. Entonces, lo primero y parte de lo que veníamos comentando es esta cuestión del bioshock. O sea, hay un bioshock, hay un impacto que alguien tiene, cualquiera de nosotros, y que no esperaba tener. ¿Sí? Ahora vamos a ver 4 de lo que son esos pilares. O sea, cosas que sí o sí tienen que estar para que se produzca un shock biológico, o eso que dice ahí, un bioshock. ¿Sí? Entonces, lo que sigue es que ese bioshock es algo inesperado. O sea, no puedo creer que me esté pasando a mí. No lo tenía previsto. A veces decimos en la escuela, mira, es como que la vida cambió de canal. De repente, vamos a decir, estabas viendo History Channel y de repente es el gourmet. O sea, no tiene un sentido la vida. Hay un antes y un después de eso que viviste. A veces eso que vivimos es inesperado y aunque parezca que ya sabías que iba a pasar eso. O sea, puede que tengas la información teórica de que iba a pasar eso, pero cuando efectivamente vivimos cualquiera de nuestras situaciones, es totalmente nuevo para nosotros. Muchas veces es totalmente chocante y no sabemos realmente cómo vamos a estar viviendo eso cuando efectivamente nos está pasando, porque nuestra función no es el control sobre lo que estamos viviendo, porque evidentemente muchas de las cosas de nuestra vida no están bajo el control, por lo menos el control de la psique pequeña, de nuestra forma de entender las cosas, sino que podríamos verlo de otra forma. Todo lo que está pasando fuera de nuestro control en realidad nos está mostrando maneras de que nuestra psique sea más grande, más amplia, no más complicada, más simple, más alineado con lo que pasa, más alineada con el impulso, las ganas de aprender. ¿Sí? De aprender a vivir, de aprender a sentir, de aprender a experimentar situaciones que no estaban dentro de nuestra lógica. Entonces, el primer pilar es que sea algo inesperado, algo que no tenía contemplado para esta época, para esta parte de mi experiencia, de esa situación, de esa relación o de alguna cuestión en cuanto al entorno y nosotros. Luego de eso también hay
otro ingrediente, que es que en ese momento no le encuentro solución. O sea, en ese momento es algo que no puedo ver la luz al final del túnel. No puedo ver eso que me haría salir de esto. En este momento eso ocupa toda mi atención o una enorme parte de mi atención, y esa atención a la vez la ocupa también un poco el miedo a que eso siga así o las cosas que yo creo que eso va a tener como consecuencia. Entonces ahí es donde tenemos esa gran pelea con la vida, porque si yo no le encuentro solución y creo que soy el solucionador y no el aprendiz de esto, y ya vamos a entrar un poquito en ese juego, no voy a entender del todo a qué, cómo se juega esto, cómo es esto de estar, como decíamos en el ejemplo de recién, en el gourmet. No sé qué se hace acá porque vengo con las reglas anteriores, las reglas viejas, mi forma anterior de entender las cosas, y todavía no se termina de despertar mi nueva manera de ver las cosas que, de nuevo, si está alineado con lo que nos muestra continuamente la experiencia, va a ser cada vez más amplia, más abarcativa. Entonces, esa solución no la vemos. Ahora en un ratito vamos a ver un ejemplo para que puedan entender y poder aplicar todas estas cosas, porque todas estas 4 condiciones para un BioShock pasan en el mismo instante, en el mismo momento, ¿sí? Entonces, acá hay otro gran componente que es el estrés. Y me refiero a estrés a algo que, como ocupó por mi forma de entender las cosas muchísimo de mi atención, es algo que me mantiene en alerta, es algo que nos mantiene estando ahí en vigilia. Ese estrés es evidentemente un indicativo, y cuanto mayor sea el estrés, luego en determinados puntos, que cuando veamos la segunda ley biológica lo vamos a entender, ese estrés cuanto mayor sea, mayor va a ser el síntoma. Cuanto menor sea, menor va a ser el síntoma. Entonces, ahí ya tenemos pistas de cómo funcionamos. Pero también, en relación a ese tipo de estrés, dependiendo de distintas circunstancias y de distintas emociones, puede ser también el que está detrás de un comportamiento, no solamente en nuestros síntomas, sino también en nuestra personalidad. Entonces, este elevado nivel de estrés, un estrés fuera de lo común, un estrés que no estoy acostumbrado a vivirlo, supónganse que soy una persona súper sedentaria y de repente vivo sentado en mi trabajo, sentado en mi casa, y de repente pasa algo, no sé, pues supongamos un terremoto, y yo tengo que salir corriendo 2 kilómetros. Eso va a ser un estrés, ¿sí? Y dependiendo cómo lo interpreto, cómo lo vivo, va a tener también, obviamente, su respuesta. Pero también me refiero a este ejemplo como para entender lo que es para alguien que vive un conflicto y que luego de eso vivirá su síntoma, lo que es ese cambio rotundo de que la vida me puso a jugar algo que yo creo que no sabía o que creo que no me corresponde jugar, y que en realidad evidentemente sí, porque si no, no estaría haciendo estrés con esto, estaría aprendiendo directamente. O sea, mientras más estrés, y si hay alguien de los que están viendo esto que ha estudiado, se dará cuenta que uno mientras está aprendiendo, y la palabra es aprender, ¿no? Mientras uno está aprendiendo no hay estrés, pero cuanto más estrés hay, menos aprendo, ¿sí? O sea, me refiero a que cuando uno deja de aprender, empieza a tener miedo. Y cuando empieza a tener miedo, aumenta el estrés. Si uno está en actitud de aprendizaje, el estrés ya no tiene sentido porque no está tratando de salvarme de nada, porque yo no estoy generando miedo, sino que ante el vértigo de no saber, estoy predispuesta a hacer algo, a vivir algo, ¿sí? Inclusive en esta cuestión de hacer o no hacer, muchas veces me dicen: Jorge, mira qué hago, vivo esto, me pasó lo otro, y en la descodificación muchas veces, y obviamente que hay que ver en cada caso particular y cómo se desarrollan las cosas, pero la enorme parte de veces a lo que nosotros apuntamos a la sanación de la psique, a dejar de usar esas cosas para sentir lo mismo de siempre. Entonces,
Muchas veces lo que no sabemos y lo que en muchos casos no nos han enseñado no es a hacer, sino a dejar de hacer. Dejar de hacer interiormente, dejar de resistirme, dejar de pelearme con eso, dejar de postergar el aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta cuestión del estrés nos trae muchísimo y lo vamos a ir desenredando, descubriendo, sacándole ese cubrimiento a toda esta cuestión en torno al aprendizaje y en nuestra biología y esto que decimos estrés. En eso pasamos a no verbalizado y es justamente el cuarto pilar. Entonces dijimos, ahí está en la pantalla, inesperado, con un gran estrés, sin solución y no verbalizado. Y no verbalizado me refiero a que puede que haya gente, puede que yo le diga a alguien algo parecido a lo que me pasa, pero nadie sabe realmente cómo lo vivo y muchas veces cuando lo estoy viviendo, esa situación chocante, imagínense en el primer ejemplo que les decía, el doctor Hammer y toda su familia viviendo el impacto de que se me muere un hijo. Entonces, ahí puede haber gente, pero no la verbalización, la forma de expresarlo, y si no venimos tampoco con un trabajo profundo, interior y conociendo nuestros mecanismos internos, muchas veces ese estrés nos termina mostrando y usamos ese estrés para sentirnos más aislados y por ese aislamiento interno que tenemos pasamos a tener ese conflicto para verbalizar. O sea, no sé cómo decir, cómo contar, cómo compartir y a veces ni siquiera quiero hacerlo, esto que me pasa. Entonces ahí están las tres principales componentes de esto que decimos, los cuatro principales, mejor dicho, incluyendo este no verbalizado, que van a generar efectivamente ese bioshock. Entonces, este shock biológico va a estar siempre y solo si se cumplen estas cuatro cuestiones. Si se cumple que es un estrés no verbalizado, sin solución y que me agarra de manera inesperada, recién ahí podemos decir que hay un shock, que hay un bioshock. Si no se cumplen estas cuatro, no hay un bioshock y entonces no somatizo, ¿sí? Obviamente, y en esto que si yo tengo, no sé, un accidente de tránsito y bueno, buscaré un traumatólogo, pero también, además de eso, hay algo en este accidente que tengo que aprender, por lo cual si empezamos a ver de manera más amplia, la vida es como un gran engranaje, la experiencia es como un gran engranaje en donde todo va teniendo sentido una cosa con otra cuando tengo actitud de aprendizaje, cuando tengo actitud de resistencia, actitud de enojo, actitud de miedo, no le voy a encontrar esa lógica que estamos compartiendo. Entonces, esta es la primera ley biológica y nos habla que detrás de todo síntoma o el doctor Hammer empezó con el cáncer, detrás de todo cáncer, pero detrás de todos los síntomas que tenemos hay un bioshock. Y está presente y lo ha podido constatar él mismo y después los que hemos seguido con todo el aprendizaje de esta nueva forma de ver las cosas, porque el doctor Hammer era el doctor y el director de la parte de la clínica de Múnich y todas las historias clínicas y la parte de internación estaban a cargo de él. Entonces tenía todas las historias clínicas a su mano y pudo empezar a constatar y empezar a charlar con distintas personas. Luego él mismo genera su propio espacio donde empieza a encontrar que para llegar a ser una ley tuvo que encontrar siempre el mismo factor que desencadena la misma consecuencia y era siempre el bioshock. Entonces, eso es hasta ahí la invitación y la explicación breve de lo que es la primera ley y esa parte que nosotros decimos que es el bioshock, un impacto que tiene estas cuatro condiciones y que son necesarias y que son fundamentales para empezar a entender nuestra forma de vivir las cosas y para empezar a soltarla también, porque cuando tengamos más claro que uno siempre se estresa con determinadas cosas, tendré más oportunidades de verlo, de sentirlo y de transmutarlo, de transformarlo para finalmente aprender. Porque cuando finalmente aprendo, ya no hago estrés con eso, sino que como he aprendido, aprendo a moverme con eso, ¿sí?
Así que bueno, hasta ahí esta primera ley. Por último, vamos a hablar de lo que llamamos prácticas, o sea, cada clase y más bien en cada rato vamos a estar explicando e invitando a una cosa que es interior. O sea, ahora cuando veamos las prácticas, la cuestión va a ser que podamos entrar en observación interior. O sea, a medida que cursemos esto, a medida que vayamos transitando las leyes biológicas, después verán los mecanismos emocionales que tenemos, los proveedores emocionales, nuestras programaciones de la gestación, de la infancia. Llega un momento que todo eso de manera teórica tiene su límite de comprensión. Y para entenderlo realmente, para entenderlo en profundidad, lo que nos toca es aprender a sentir, aprender a transitarlo. Entonces, en esta primera ley, la invitación, y de paso si tienen ustedes o algún familiar, alguien que tenga un síntoma, que quieran abordar, que quieran ver, lo primordial y lo esencial será que busquen ese momento de antes y después. Quizá todavía no entienden, quizá todavía no podemos entender el sentido biológico o cuál es la metáfora que responde cada órgano, pero si podemos aprender y transitar estas sensaciones, estos miedos, transitar este síntoma que tengo, podré encontrar desde cuándo lo tengo, pregunta básica, fundamental en esto, desde cuándo, y ese desde cuándo nos llevará a un momento en el cual vivimos algo inesperado, algo que no tiene solución, algo que en ese momento no tenía solución, algo que nos trajo bastante estrés y algo que evidentemente no supimos verbalizar, por eso lo estamos haciendo, lo estamos verbalizando, expresando. Expresar es alguien que era un preso, que expresó y ya se liberó. Entonces, la expresión es algo que nos puede llevar a dejar de necesitar decirlo con el cuerpo, dejar de necesitar decirlo con cosas ocultas de nuestra personalidad y simplemente poder expresarlo, decirlo. ¿Qué vamos a expresar? ¿Qué vamos a decir? Porque hablar hablamos todos, pero la expresión a la que me refiero y a la que invitamos es una expresión sincera. Y en esto también es una gran palabra sinceridad, una gran palabra humildad. ¿Por qué? Porque la expresión real, aquello que nos pasó, ya vamos a ver las capas de emociones que tenemos hasta llegar a la real, pero la expresión es aquello que realmente cuando uno lo dice, que al principio no nos sale fácil decirlo, pero cuando lo decimos, hay como un sentido de, sonará lindo, sonará feo lo que digo, pero cuando lo digo me siento libre, me siento sincero conmigo, con la vida. Entonces podemos empezar a ver que también la sinceridad es como una especie de herramienta que empieza a equilibrar el adentro con el afuera. Cuando uso esa herramienta, estos dos mundos empiezan a tener otro sentido y otra comunicación y otra interacción. Entonces, lo primordial, y no nos han enseñado en muchos casos a ser sinceros, pero la verdad que puede tener un gran resultado, no solamente en nuestra salud biológica, que de nuevo eso será la excusa, la anécdota, lo principal es aprender a transitar por nuestro interior y aprender a transitar cada vez más en paz, y eso nos puede traer muchísima libertad, porque si sabemos transitar nuestras emociones, transitar nuestras suposiciones, transitar nuestras lecciones, ya no me estoy peleando con el entorno, estoy caminando, y a la vez que camino por el entorno, por las experiencias, camino adentro mío, y todo pasa a ser una enorme escuela y deja de ser esa sensación de lucha que muchas veces nos envuelve, ¿no? O nosotros usamos para sentirnos invadidos o de miles de formas disfrazamos esa sensación de insatisfacción que ya veremos también
qué sentido tiene. Entonces, la invitación, la práctica interna, y si pueden, y si tienen ese espacio, y si no lo tienen, les invito a que lo hagan, es abrir 5 minutos, abrir 10 minutos, de ver qué me pasa hoy sin resolverlo, ver qué me pasa hoy sin entenderlo, simplemente ver, ¿sí? Con eso ya tenemos una enorme sensación de presencia, ¿no? Porque hay, desde mi punto de vista, y desde muchas culturas anteriores a esta época, culturas muy profundas, se empezó a ser muy evidente que por un lado está la personalidad, que es un automático, que nos ayudó a sobrevivir a la infancia, pero que sigue siendo un automático que responde de la misma manera, aunque sea de estímulos diferentes en muchos casos, la personalidad por su lado, y por otro lado tenemos la presencia. Y la presencia es no automática, la presencia está presente y nosotros cuando estamos presentes nuestra personalidad pasa a un segundo, un tercer plano y simplemente estamos en actitud de aprendizaje. Claro que como la presencia es tan intensa, muchas veces nuestro sistema nervioso, nosotros mismos, no estamos acostumbrados a esas intensidades y nos es más fácil opinar como opina todo el mundo, sentir como disfrazar lo que siente todo el mundo y seguir con eso, ¿no? Disfrazar, está todo bien, está todo bien. Obviamente que eso parece más cómodo, pero a la larga, si yo escondo algo, la experiencia me lo va a volver a mostrar y me lo va a volver a mostrar. Y voy a sentir que repito la cosa con otra persona, con otra circunstancia, en otro lugar, pero básicamente es porque todavía no entré en clases, porque todavía no entré en la experiencia. Todavía no aprendí a transitar por esa parte que esa experiencia siempre me muestra de mí y a partir de ahí liberarme de todas esas sensaciones, no para de nuevo sacármelas como si fueran algo feo, sino para aprender que eso me está mostrando algo que yo mismo de alguna forma inconscientemente me encierro y la posibilidad de, en vez de ver eso como una pared, verlo como una puerta a ser más amplio. Así que bueno, un placer para mí. Aquí esta es simplemente la primera parte, un resumen del taller, del primer encuentro de nuestro taller de descodificación biológica. También una invitación para quienes quieran cursar los talleres de manera online y la formación también de la misma forma. También tenemos, cuando se pueda, todo también de manera presencial. Así que bueno, un placer y nos vemos en la próxima.